peculiar que se llama The Million Women Study, que juntaron a 1 millón de mujeres que tenían terapia de reemplazo hormonal y vieron que conllevaba un riesgo relativo de 1.6, ¿sí? De cáncer de mama. Bien. Y el estilo de vida, ¿sí? Ese es daños en el ADN que puede acarrear mutaciones. En este caso, pasan a ser más la producción por el tejido adiposo que por los ovarios, ¿sí? En las premenopáusicas es más por los ovarios, ¿sí? Entonces hay que cuidar el peso, ¿sí? Cuando las pacientes tienen un índice de masa corporal mayor a 30, conlleva un mayor riesgo. Y en este caso estamos hablando del mismo subtipo tumoral, que es el que depende de las hormonas, los tumores luminales. Okay. Bien. Sí, para hablar de lo que puede ofrecer el laboratorio para la práctica clínica, nosotros vamos a tocar estos puntos. Entonces, información e impacto de esta información que nosotros podemos ofrecer a los pacientes. Para esto tenemos que entender que lo que nosotros ofrecemos, el dato que nosotros ofrecemos o el que vamos a evaluar, puede ser un factor pronóstico o predictivo o ambos. En el caso de que sea ambos, es lo que nosotros llamamos un biomarcador. Que sea un factor pronóstico implica que ese dato va a hablar de la evolución de la enfermedad, ¿sí? Como por ejemplo, si el dato está, puede decir que el cáncer de mama va a tener un peor pronóstico. ¿Bien? Cuando estoy hablando de un factor predictivo, habla de la respuesta a un tratamiento. Es decir, si está presente este dato, yo le puedo instaurar un tratamiento que puede cambiar la evolución de la enfermedad porque responde más o menos a ese tratamiento. Y que un dato sea las dos cosas, pronóstico y predictivo, que suceda muy frecuentemente, y lo que nosotros llamamos un biomarcador. Bien. Y familiar. Andrés. ¿Están escuchando? Ahora sí, ahora sí. Perdón. Bueno, entonces decía, a nivel del diagnóstico, porque nosotros vamos a dar información. No, de nuevo se cortó. Hereditario y familiar, porque vamos a ver, ¿ahí? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Sí, seguí, dale. Del diagnóstico de hereditario familiar. Hereditario familiar, porque vamos a dar información acerca de no somáticas, genéticas, ¿bien? Germinales estamos hablando. ¿Sí? Perdón, germinales, no somáticas. Y a nivel del tratamiento. No, se corta mucho. A ver, ¿estamos nosotros de internet? ¿Hay una prueba de viernes? ¿Hace una traducción? No. ¿Sabes qué? Se está escuchando, no te estamos escuchando ahora, Andrés. ¿Vos cómo estás de conexión? Yo los escucho perfecto. Ok. A ver acá. El audio. ¿Ahí escuchan? Sí, fíjate a ver si se corta, pero a ver, fíjate a ver de ahora a ver si mejoró. Hola, ¿se escucha? Andrés, no te... Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí. Bien. Bueno, seguimos y me avisan. Dale. Bien. Entonces, estábamos hablando del tratamiento, que vamos a tener una información cuando uno instaura un tratamiento locorregional,
En este caso, antes o después de la cirugía. Cuando estamos hablando antes de una cirugía, estamos hablando de neoadyuvancia, y después de una cirugía, adyuvancia. Y vamos a tener información también cuando el paciente es metastásico. Entonces, del origen de las mutaciones somáticas en el cáncer de mama, hay 3 etiologías, dentro de las cuales la más frecuente es la replicativa. Entonces, las otras 2 son hereditaria y de los hábitos de vida, ¿no? Tabaquismo, el alcohol, lo que hablábamos antes. Pero entre más replicación, acarrea más mutaciones somáticas. Por eso hablaba que la edad es el principal factor de riesgo. Okay. Bien. Y en este gráfico vemos cómo un tumor se genera a partir de una célula normal. En naranja vemos la célula normal y estos asteriscos que aparecen ahí, estas estrellas, son las mutaciones driver que aparecen. Nosotros vamos a identificar mutaciones que son conductoras de la enfermedad y mutaciones que no son conductoras, sino que aparecen randomicamente. Las mutaciones conductoras llevan un cambio en la célula que lleva al crecimiento tumoral. Se dice que entre 5 y 7 mutaciones acumuladas pueden generar un tumor y nosotros lo diagnosticamos después de esas 5 mutaciones driver. Ahí es cuando aparece el diagnóstico. Entonces, una célula normal, lesiones preneoplásicas, y uno hace el diagnóstico después de acumular estas 5 mutaciones driver. Eso es en general en todos los tumores. Cuando uno hace el diagnóstico, puede encontrar diferentes zonas o subtipos celulares con distintas características para proliferar. Uno instaura un tratamiento y frena cierto subtipo. En este caso, el azul claro se va frenando y disminuye en tamaño. Al mayor tamaño de la lesión o a la metástasis. Entonces, ahí uno puede volver a testear este tumor para encontrar estas nuevas mutaciones. Okay. Bien. Acá está esquemáticamente lo mismo que estaba hablando. Entonces, una célula normal que empieza a tener una mutación driver y empieza a crecer ese tejido. Esta mutación driver puede ser originada por algo hereditario, por efectos exógenos, rayos ultravioleta, tabaquismo, como decíamos en el cáncer de mama, y otros, y se genera el tumor. Nosotros diagnosticamos el tumor con poblaciones celulares que tienen ciertas características para proliferar. Uno indica un tratamiento inicial que puede destruir ese tumor y aparecen mutaciones que son resistentes a ese tratamiento y el tumor vuelve a proliferar, ¿sí? Uno puede instaurar un segundo tratamiento y destruir esta población y aparece una mutación sucesiva resistente a ese tratamiento que puede dar lugar a la metástasis. Entonces, en estos puntos, antes de instaurar un tratamiento, uno puede pedir testeos para evaluar ese subtipo celular que tiene esa mutación driver a la que queremos inhibir. Entonces, volvemos a cáncer de mama, tenemos factores que son pronósticos y predictivos, como hablaba anteriormente. Hay conocidos pronósticos que son anatómicos y biológicos. En este caso, les pongo algunos ejemplos. La edad es un factor pronóstico del paciente en sí. Se sabe que los pacientes jóvenes van a tener tumores que pueden llegar a ser más agresivos y las pacientes añosas pueden llegar a tener tumores que pueden ser agresivos en una paciente que es añosa. El tamaño tumoral, entonces los tumores chicos son menos agresivos que los tumores grandes en general. El tipo histológico, que vamos a ver más adelante. El grado tumoral, los tumores grado 1 son menos agresivos que los grado 3. La invasión linfovascular, todos estos datos que estoy hablando ahora son datos anatomopatológicos de la hematoxilina eosina. El compromiso ganglionar, por eso siempre en una cirugía se evalúa la axila de los pacientes con cáncer de mama.
Y acá ya factores biológicos, los receptores hormonales, el ER2-neu y el Ki67. Y hay otros factores que son predictivos, que son los que nos van a servir para instaurar un tratamiento. En este caso, los receptores de estrógenos, como respuesta a la hormonoterapia, el ER2-neu como respuesta a tratamientos anti-HER con anticuerpos o inhibidores de la tirosinquinasa. Te dejamos de escuchar, Andrés. Andrés, estás sin volumen. No, Ahí me ahora sí. Ahora sí. Bueno, entonces hablamos de estos tipos de factores, pronósticos y predictivos, ¿no? Un pronóstico que habla de la evolución de la enfermedad y predictivo de la respuesta a un tratamiento. Bien. Para empezar por el diagnóstico de cáncer de mama es un diagnóstico anatomopatológico y lo primero que vamos a tener es una biopsia de mama. La biopsia de una lesión se hace a través de punción, aspiración con aguja fina, una biopsia core o una biopsia. Andrés, estás con un... Andrés, La biopsia core que tiene. Sí. Hay un tema para mí de conexión, me parece, porque se corta el audio por momentos. ¿Ahí me escuchan? dale. Sí. Bien. Entonces, la que se hace actualmente y la elección es la biopsia core. Es la que nos da mayor cantidad de tejido para hacer las determinaciones y así saber el subtipo tumoral. También podemos tener biopsia de la metástasis. Andrés, Glandas ganglionares o viscerales. Andrés, Sí. hace una cosa. ¿Por qué no venís acá a mi consultorio ahora, que son 7 metros, 8 metros? Porque de acá se escucha bien y se puede, no sé si... Si a vos se te escucha bien, Matías. Sí, a vos te escucho bien. ¿A mí me escucha bien? Vení para acá, Andrés, así, y de mi computadora lo hacemos. ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Todo bien? Bien, estamos varios. Me ven a mí, pero acá estamos varios y otros conectados de distintos lugares de Biogenar. Bueno, un poco la revisión de Andrés es una sistemática de qué pasa en cáncer de mama y qué es lo que hacemos y qué es lo que necesitamos nosotros como oncólogos clínicos y los cirujanos también, como para el desarrollo de los tratamientos posteriores una vez que uno tiene el tejido. Así que él les está mencionando, no en forma sucinta, sino cuáles son los datos que necesitamos y cuáles son las plataformas que tenemos disponibles hoy en día. Así que, Andrés, si quieres tomarlo desde acá, dale desde acá. ¿Quieres que yo...? Mete la mano. Están acoplando entre ustedes. Sí, hay que cerrar el micrófono. Ya está, listo. Dámelo por mail así. Él pide. Claro, él te pide ahí que será vos que Ok. lo tenés que utilizar. Viste ahí todo esto, es ver cómo van a enfermar, porque nosotros tenemos que transmitírselo, por un lado, a los médicos, o sea, con los médicos clínicos, con los mastólogos, con los oncólogos, con todo, para ver que nosotros le vamos a ofrecer a ellos. Pero por otro lado también es cómo hablamos esto para las personas. Sí, Que no sé, Alejandro, es, todo esto, todas estas plataformas están disponibles. El conocimiento de los médicos existe, por ahí es un poco disgregado, pero básicamente todo esto tiene ya su apoyo en mucha literatura. Así que sí. lo bueno, Estoy hablando con el gráfico nuestro, Matías. Sí, o sea, está acá. No te preocupes, claro. Están Ale y bueno, todo lo que hace el encargado de comunicación. Claro, por eso. Y Perfecto. claro, que es también el médico que está en comunicación también. No, porque estaba con guardia. Ah. Una pregunta, recién lo que mostró Andrés.
que vos venías de la célula normal, los vectores que iban haciendo las mutaciones, y estaba el tratamiento 1 y el tratamiento 2. Nosotros cuando hacemos algo predictivo, Sí. vos lo tenés, a ver si yo estoy normal. La parte inicial, la célula normal, es el ADN nuestro cuando hacemos un genoma completo. Sí. Y la diferencia que tenemos que hacer ahora con el panel es cuándo detectamos esas mutaciones. Y la diferenciación entre la célula normal, por eso decíamos el otro día, hacer los paneles. Pero los paneles son sobre los tumores, claro. Entonces, Sí, tenés dos tipos de mutaciones, unas que son germinales y otras son somáticas. Las germinales son las que vehiculizan al cáncer hereditario y las mutaciones somáticas son las que te permiten determinar si es driver para algún fármaco en particular o predicen la respuesta a algún fármaco en particular. Entonces, son dos características completamente distintas. Entonces, por eso ahora Andrés va a desarrollar un poco, ya empezó con la anatomía patológica global, que es lo que el médico patólogo, y si hay patólogos también en la mesa de discusión, también apoyar si falta algo o no falta respecto a lo que Andrés mencione, para ver cómo se completa un informe patológico general y de ese informe patológico qué es lo que uno podría agregar desde el punto de vista no solamente de inmunohistoquímica, sino también desde el punto de vista molecular. Perfecto. Así que bueno, ahora ya estoy abriendo la presentación de Andrés y va a seguir desde acá que se escucha bien. Dale, perfecto. Sí. Bueno, entonces les estaba hablando del diagnóstico anatomopatológico. Entonces, el primer abordaje es la hematoxilina eosina y con eso vamos a tener morfología de la biopsia. La biopsia que puede ser del tumor original o de una metástasis. Ahora, no se ve la presentación, ¿eh? Estamos en eso. Ahí ya va. Ahí está. ¿Verdad? Sí, porque vos te permitís y ¿El qué? que no sean todas personas que estamos. Ahí ven la pantalla. ¿Ven la pantalla ahí? Todavía no. Todavía no. Ahí te puse permitir, pero no vemos. Sí. ¿Ahí? Ahí sí. Bien. ¿Dónde está? Bueno, estamos acá, ¿no? Entonces, acá. Entonces, les comentaba que la mejor biopsia del tumor primario de una paciente que no tiene metástasis es la biopsia core, que es la biopsia de elección, el material de elección, porque tenemos el volumen suficiente para hacer todos los análisis que le vamos a hacer. El primer análisis, entonces, es la histología, que se hace por hematoxilina eosina, y ahí vamos a encontrar 3 tipos de lesiones, básicamente. Lesiones preneoplásicas, carcinomas no invasores y carcinomas invasores. De las lesiones preneoplásicas más comúnmente halladas está la hiperplasia ductal atípica y el carcinoma lobulillar in situ. Que el carcinoma lobulillar in situ recientemente se considera una lesión preneoplásica, ¿sí? No un carcinoma propiamente dicho. Bien. Y todas estas lesiones, por supuesto, que conllevan un mayor riesgo para la paciente. Por eso la importancia de que un hallazgo anatomopatológico de estos, yo tengo que controlar a la paciente. Carcinomas no invasores, el carcinoma ductal in situ es el más frecuente y de este hay varios subtipos, pero en general es así, el carcinoma ductal in situ, que el único tratamiento que va a requerir
es cirugía, en algunos casos radioterapia y en algunos casos tratamiento hormonal. Nunca va a requerir quimioterapia o tratamiento con anticuerpos. Y el carcinoma invasor, acá ya metiéndonos un poco más en lo propiamente dicho de cáncer de mama que estábamos hablando. Del carcinoma invasor hay varios subtipos, de los cuales el más frecuente es el carcinoma ductal, que ocupa de un 70 a un 80% de todos los cánceres de mama. Es ductal infiltrante o tipo no especificado. Después está el carcinoma lobulillar infiltrante, que es menos frecuente, pero nosotros lo vemos, o una combinación de los dos, ducto lobulillar. Y eso es de dónde se origina el tumor, si de los ductos o del lobulillo. Y después hay subtipos menos frecuentes, que ocupan menos del 5%, que por ser un centro de referencia los vemos también, el mucinoso, el tubular, medular, papilar y metaplásico. Entonces acá vamos al primer dato que van a pedir del laboratorio en sí y por el cual van a derivar muestras. Más allá del primer diagnóstico con hematoxilina eosina que se hace en cualquier laboratorio de anatomía patológica, lo siguiente es hacerle inmunohistoquímica. ¿A quiénes se le hace inmunohistoquímica? A todas las biopsias de cáncer de mama, excepto porque yo ya conozca el subtipo tumoral de antemano. Pero el primer abordaje, como estábamos hablando de tumores localizados que le hacen una biopsia, por anatomía patológica aparece un carcinoma infiltrante, ductal o lobulillar, lo que sea, vamos a hacer la inmunohistoquímica. ¿Qué cosas siempre debe tener la inmunohistoquímica? Receptores hormonales, que es el receptor de estrógenos y progesterona, el HER2 y el Ki67. Los receptores hormonales me van a marcar si este tumor depende su crecimiento de un influjo hormonal. El HER2 me va a marcar si su crecimiento depende de la activación de esta vía. ¿Sí? HER2 es un receptor de membrana que cuando se activa, activa corriente abajo vías de proliferación. Y el Ki67 es un marcador de inmunohistoquímica de proliferación celular. Entonces, a mayor porcentaje de Ki67 es un tumor que se multiplica rápidamente. A menor porcentaje, bueno, se multiplica menos y es menos agresivo. Eso en general se considera así. Y con base a esto vamos a tener, como vemos acá en este cuadro azul, varios subtipos. Entonces, de acuerdo a la expresión de receptor de estrógeno, de progesterona, de HER2 y el Ki67, yo tengo 4 subtipos en general, ¿sí? Que yo los podría resumir en 3. Los tumores luminales, que son los que expresan receptores hormonales. El HER2, el subtipo HER2, que es el que expresa HER2, y el triple negativo, que no expresa ninguno de estos. Y el Ki67 me va a ser útil cuando estoy hablando sobre todo de tumores luminales para dividirlos en 2 tipos, en A o B, de acuerdo a si tiene un Ki alto o bajo. Ahora voy a explicar para qué me sirve eso en la práctica clínica. Y hay otros marcadores de inmunohistoquímica que me orientan más al origen mamario cuando yo estoy biopsiando una metástasis de un paciente que no conozco su origen. Tiene una metástasis y no sé si es de mama, si es de pulmón, si es de vejiga, no lo sé. Entonces hay algunos marcadores que pide el patólogo para orientar a su origen. En este caso estoy hablando de un paciente que tiene un cáncer metastásico de origen desconocido y se le hacen estos marcadores que orientan hacia la mama. No son específicos, pues hay otros tumores que los pueden expresar también. Entonces está el GATA3, que orienta más hacia un origen mamario, la mamoglobina, la proteína ácida fibrilar glial, los receptores hormonales en sí, pero también los tumores, por ejemplo, de útero pueden expresar estos receptores, y el HER2, que no es exclusivo de la mama, como les dije, también los tumores de útero los pueden expresar, algunos tumores de ovario, algunos tumores de colon también. Pero esto lo que orientan es a un diagnóstico, no me sirve para la terapéutica, no son factores que hablen de la evolución de la enfermedad, no son pronósticos. Bien, entonces esta clasificación molecular antes no se conocía. Hubo una publicación hace más o menos 20 años que le hizo Charles Perú acerca de los subtipos moleculares del cáncer de mama. Y así encontraron esa subdivisión que les hablé anteriormente. ¿Y cómo lo hicieron? Sobre 65 muestras quirúrgicas de 42 individuos usaron microarrays de ADN. Todo esto representaba casi 8.000 genes. Y con eso hicieron un dendrograma viendo diferentes poblaciones
de las cuales se encontraron 4 clústeres. Los basal-like, que son los que expresan por inmunohistoquímica receptores de citoqueratinas basales, pero que no marcan ni para receptor de estrógenos ni para HER2. Esto a nivel molecular estaban acá categorizados como basal-like. Los que expresan HER2 positivo, que en este caso tenían activo la expresión de HER2. Los que son normal, breast cancer-like, que orientan más hacia los tumores luminales, y los luminales propiamente dichos, que tienen receptores de estrógenos positivos. Y después se hizo una segunda publicación viendo que cada uno de estos tenía un pronóstico distinto, ¿sí? Veían que a 5 años los pacientes que tenían un tumor luminal tenían un mejor pronóstico que aquellos que tenían, por ejemplo, un triple negativo o basal-like. Bien, pero esto no es del todo así. Nosotros analogamos ese análisis molecular y lo hacemos por inmunohistoquímica en la práctica diaria porque tiene buena correlación. No es necesario hacer un análisis molecular. Con la inmunohistoquímica ya identifico el subtipo tumoral. Si yo hiciera un análisis molecular, veo que no es tan claro. Es decir, por ejemplo, en este caso es un análisis que hicieron sobre un trabajo que ya se había hecho previamente, es decir, es un análisis retrospectivo de la población de pacientes con cáncer de mama HER2 positivo que los trataron con un anticuerpo contra el HER2. Y analizaron estas pacientes cómo era su perfil molecular, es decir, le hicieron una genotipificación. Estas pacientes en un principio se habían dividido por inmunohistoquímica en el subtipo molecular HER2. Cuando le hicieron la genotipificación vieron que dentro del subtipo HER2 había una subclasificación si yo veía el ADN, ¿sí? Entonces vieron que no era tan claro esta correlación con inmunohistoquímica, pero a estos pacientes los trataba con el anticuerpo anti-HER2 y tenían una buena evolución. Entonces bastaba solo con la clasificación por inmunohistoquímica. Así también los vemos en los pacientes triple negativos. Los pacientes triple negativos que no expresan receptor de estrógenos, que no expresan receptores de progesterona ni HER2, se pueden subclasificar con análisis molecular, ¿sí? Esto lo podemos hacer por NGS también. No se usa en la práctica clínica diaria, pero dentro de los triple negativos tenemos varios subtipos. Inclusive si yo analizo el ADN, puedo encontrar hasta HER2, que en un principio era negativo por inmunohistoquímica, puede encontrar receptores de andrógenos. Hay tumores que son triple negativos y tienen una buena evolución porque dependen del influjo de andrógenos, distinto de los estrógenos y la progesterona. Y esto quizá en un futuro se va a poder analizar, ¿sí? En un futuro. Lo vamos a hacer todos. Por ahora no se hace. El cáncer de mama triple negativo se trata similar, ¿sí? Generalmente con quimioterapia, y hay algunos trabajos ahora con inmunoterapia y algunas otras moléculas que les voy a mostrar. Bien, ¿cómo se informan los receptores hormonales? Bueno, como les había dicho, siempre se informan en todas las biopsias que tienen un carcinoma in situ o infiltrante. Y se informan a través de porcentajes, ¿sí? Hay otra forma de informarlo que es a través de un score que se llama score de Allred, que tiene en cuenta más el porcentaje de las células y la intensidad de tinción. Entonces, los informan como porcentaje, les dije, y si es menor al 1%, es receptores hormonales negativo. En este caso, el receptor de estrógenos es negativo cuando es menor al 1%. Si se informa entre el 1 y el 10%, se considera positivo, pero el comportamiento clínico de esta paciente no va a ser como una paciente con un tumor luminal, que son los que expresan receptores hormonales, ¿sí? Eso yo lo tengo en cuenta, por eso es importante esa información. Y si es mayor al 10%, sí se va a comportar como un tumor luminal y se considera positivo. Puede haber discordancia entre el tumor primario, es decir, aquella paciente que le biopsia la mama, y la biopsia de una metástasis. Y esa discordancia, lo que estoy diciendo es que el tumor primario sea receptor hormonal positivo y la biopsia sea negativo, es decir, que se negativice en la evolución de su enfermedad. Eso puede pasar por la presión de tratamientos que ha recibido y pasa entre un 15 y un 20%. Y también depende de dónde yo tomo la muestra de la metástasis, porque si es en tejido óseo, por el procesamiento que conlleva la decalcificación del tejido óseo y la fijación posterior, se puede perder esta marcación.
Cuando hablamos del HER2, el HER2 decíamos que también se hace por inmunistoquímica. Y en el HER2 lo que ve el patólogo en la inmunistoquímica es la intensidad. Si marca toda la circunferencia, como yo les decía, es un receptor de membrana, tiene que marcar la circunferencia de la membrana celular y el porcentaje de células marcadas. En este caso, yo le pongo una cruz por cada uno de esos datos. Entonces, son 3 datos. Si solo está presente uno de los datos, es un HER2, una cruz. Si están presentes 2 cruces. Y 3 cruces. Para decir yo que es positivo por inmunistoquímica, tiene que tener las 3 cosas: intensidad, circunferencia y el porcentaje que quiero, que habitualmente es mayor al 10% de células marcadas. Bien, si llega a ser un 2 cruces, es decir, que solo tengo 2 informaciones, entonces le tengo que hacer una prueba más. En este caso también pueden llegar muestras de pacientes que tienen un cáncer de mama, HER2, 2 cruces. Y en ese caso le tengo que hacer un ISH. Puede ser FISH o SISH. Eso lo que cambia es que uno es por inmunofluorescencia y el otro por fluorescencia y el otro es por cromógeno, la C de cromógeno. Y es hibridización in situ. Entonces ahí lo que voy a marcar es la parte del cromosoma del HER2 y el centrómero. Y voy a ver la relación o el número de copias. Si la relación es mayor a 2, confirmo que este es un HER2 positivo. Y si el número de copias es mayor a 6, también confirmo que es positivo, cualquiera de los dos. Si yo tengo las 2 metodologías, con una relación mayor a 2 y un número de copias mayor a 4, ya me basta para decir, sí, lo confirmo, es positivo. Entonces a este paciente se le puede dar tratamiento y va a responder a un tratamiento inhibiendo la vida del HER2. Si es negativo, es decir, una cruz o 2 cruces con un FISH negativo, entonces esta muestra será informada como negativo. Una cosa importante es que esto nunca se informa en los carcinomas in situ, solo en los infiltrantes. Los in situ pueden marcar para HER2 habitualmente, pero no significa que esta vía sea la vía conductora de su proliferación y que lo vaya a llevar a la invasión. No significa eso. Entonces nunca se informa en el carcinoma in situ. En el carcinoma in situ solamente si tiene receptores hormonales. Y en el infiltrante o en la metástasis también hay una discordancia entre el primario, es decir, una paciente que tiene un tumor en la mama HER2 positivo y que en su evolución desarrolla metástasis y que ese HER2 sea después negativo en la biopsia de la metástasis. Esa discordancia es del 5%. Bien, entonces a través de estos subtipos histológicos yo establezco una clínica del paciente, ¿no? Entonces les hablaba de 3 subtipos: el luminal, el HER2 y el triple negativo, que van a tener distinta evolución. Bien. Entonces, un ejemplo de la evolución es el riesgo de recaída y el patrón metastásico. Los pacientes luminales tienen una evolución más indolente y se cree que van a tener una recaída entre 5 a 10 años. Y la recaída del patrón de metástasis va a ser más óseo, ganglionar, subcutáneo o en serosas. Los pacientes con tumores que expresan HER2 van a tener una recaída más temprana. Eso les conlleva un mayor riesgo que ahora ha cambiado con los tratamientos. Pero entonces esto me lleva a que los controles tienen que ser más rigurosos, menos espaciados. Y la recaída se prevé entre 2 a 5 años. ¿Y dónde van a hacer metástasis? A nivel hepático, a nivel pulmonar o en sistema nervioso central. Y los triple negativos, que van a tener una evolución más agresiva, voy a tener que hacer controles más rigurosos, menos espaciados, y uno espera que tengan una recaída al año, ¿sí? Dentro del año. ¿Y dónde va a ser la metástasis? A nivel pulmonar, hepática, sistema nervioso central o también en hueso, ¿sí? Por eso es muy importante tener clara esta clasificación, tener claro la inmunohistoquímica, el FISH, si se pidió en el HER2, y si es de verdad un tumor triple negativo, porque el control va a ser distinto, el tratamiento va a ser distinto. Bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta de ese tema? Si no, seguimos con... Sí, espérame que hay algo que no entendí. Cuando no es infiltrante el tumor, Sí. ¿entendí yo que no tenés que hacer FISH ni SISH? No tenés que hacer ni siquiera la inmunohistoquímica para el HER2. Ah, ok, por eso me parecía eso. Y eso lo vemos por anatomía patológica, si es infiltrante o no. Exactamente.
Y te hago una pregunta, ¿entendí que a los que son 0 y 1 le hacen FISH también? ¿O FISH? Si tiene 2 cruces por inmunohistoquímica, que A yo le- estos le haces. sí, a esos son dudoso o indeterminado y tengo que confirmarlo con una hibridación in situ. Entonces tengo que hacerle un FISH. Exacto, pero a los 0 y 1 no. Los que tienen una cruz los considero negativos. Ok. Bien. Ahora vamos a hablar de mutaciones germinales. Y en este sentido, el cáncer de origen heredofamiliar, ¿no? Entonces yo les explicaba que la mayor proporción de cáncer de mama es por mutaciones que se adquieren por la replicación celular. Y hay otro porcentaje que se adquiere por una mutación driver que se heredó, ¿sí? Que viene de la familia. Bien, hay que diferenciar estos dos términos. Cuando yo hablo de cáncer de mama hereditario es porque tengo identificado el gen que me conlleva ese riesgo. Cuando estoy hablando de cáncer de mama familiar es porque tengo o antecedentes familiares, pero no identifiqué el gen, ¿sí? Porque le hice un testeo y es negativo. Entonces es un verdadero negativo y es un cáncer de mama familiar. En ese caso, se cree que tienen distinto riesgo, pero un seguimiento similar. Entonces, acá en este gráfico de torta vemos que entre el 70 y el 75% son esporádicos, es decir, por mutaciones que se adquieren por la replicación. Y más o menos un 30% son heredofamiliares. Y estos se dividen hereditarios, donde tengo identificado el gen que me lleva al crecimiento, en un 5 en 10%, y es familiar, en donde tengo antecedentes familiares de riesgo, pero que no tengo identificado el gen, que es de un 15 a un 20%. Bien, si estamos hablando de cáncer de mama familiar, es decir, que aparecen 2 o más individuos dentro de una misma familia, de un mismo árbol genealógico que tienen cáncer de mama, o pueden tener otros tumores también. Por ejemplo, cáncer de ovario, cáncer de próstata, ¿sí? Eso dependiendo del síndrome familiar del que estoy hablando, ¿no? Y en este caso no tengo identificado el gen. Le hice una prueba porque tenía antecedentes familiares, le hice un testeo genético y no identifiqué el gen, pero veo en la historia familiar, por el interrogatorio, que tiene su mamá, que tuvo cáncer de mama, su abuela tuvo cáncer de mama, su hija. Bueno, entonces este paciente tiene un riesgo aumentado, ¿no? Entonces acá está el riesgo relativo de acuerdo a la edad, si estamos hablando de un paciente con factores de riesgo familiares para cáncer de mama. Bien, que si es menor a 50 años tiene un mayor riesgo. En este sentido, entonces, los que hacen asesoría genética van a dar sus recomendaciones. Cuando hablamos del cáncer de mama hereditario, es decir, que identifique el gen dentro de una familia que tiene y en mayor frecuencia se identifican en el cáncer de mama hereditario. Y a la cabeza está el BRCA, ¿no? El BRCA1 y el BRCA2. ¿Cuál es el síndrome que da? Porque depende de la edad del paciente, ¿no? Cuando es más joven puede conllevar un mayor riesgo, después puede disminuir ese riesgo a medida que pasan los 50 años. Ahora lo vamos a ver un poco más ejemplificado en un cuadro. Y conlleva riesgo de otros tumores también. Como vemos acá, otros órganos donde impacta la mutación del BRCA1 germinal, no somática, es en ovario, páncreas, melanoma, próstata y cáncer de mama en el hombre, ¿sí? Lo que más vemos es cáncer de mama y ovario en la mujer, ¿no? Y acá, a la izquierda, a su izquierda en la diapositiva, vemos los tumores que más frecuentemente se asocian a esto. ¿Y por qué esto es importante? Porque a toda paciente con un cáncer de mama triple negativo le tengo que solicitar un testeo germinal de la vía del BRCA. Después, se ve menos frecuente en los HER2, no a todos las pacientes que tienen un HER2 le mandan un testeo germinal de BRCA, y mucho menos frecuente en los luminales. Después hay otras indicaciones para un testeo genético que las vamos a ver ahora en un momentito. Hay otros genes que también conllevan un síndrome, como el P53, que llevan el síndrome de Li-Fraumeni, y son múltiples tumores de distintos órganos, ¿no? Sarcomas, colon, leucemias, osteosarcomas. Estos son mucho menos frecuentes
y habitualmente estos pacientes o esta familia que tiene este síndrome viven muy poco. Y hay genes que tienen alta penetrancia y baja penetrancia, ¿sí? Otro de los genes que les quería nombrar, que es poco frecuente, pero a veces lo vemos, es la asociación de cáncer de mama y cáncer gástrico, con un fenotipo de carcinoma lobulillar que son luminales, es decir, que dependen de las hormonas. Y esto es en familias que tienen mutaciones de este CDH1, ¿sí? El cáncer gástrico que va a generar es un cáncer difuso y claramente su evolución depende del cáncer gástrico. Pero si es una paciente que tiene antecedentes de cáncer de mama lobulillar en la familia, le pide un testeo de CDH1, tengo que tomar medidas preventivas por el cáncer gástrico también. Bien. En este gráfico vemos un poco mejor el riesgo por edad, ¿no? Entonces, en el BRCA1, el riesgo por edad en pacientes jóvenes, en pacientes a edad mediana y en pacientes más añosos, ¿no? El BRCA2, entonces lo mismo, los genes de alta penetrancia y los de baja penetrancia. Y si vemos acá, estamos testeando la misma vía molecular porque los genes BRCA actúan, BRCA y estos de baja penetrancia, actúan sobre la recombinación homóloga, es decir, un mecanismo de reparación del ADN cuando se rompen las dos cadenas. Entonces yo en un test puedo evaluar todo esto. Si yo hago un test de recombinación homóloga, puedo evaluar todos estos genes, los BRCA, el CHEK2, el PALB2, el ATM, porque actúan sobre la misma vía. Bien. Entonces, ¿qué importancia tiene esto como factor pronóstico? Como factor pronóstico y el riesgo de cáncer en una paciente sana, por ejemplo, mi mamá entonces tuvo cáncer de mama, y qué riesgo, si yo soy mujer, qué riesgo tengo de tener cáncer. Entonces, si mi mamá tiene la mutación, es decir, tiene un síndrome hereditario, este es el riesgo a medida que pasan los años que va aumentando, ¿sí? Si es solo un síndrome familiar que no identifico la mutación, pero hay cáncer de mama en la familia, el riesgo disminuye, pero existe. Y si no tengo antecedentes familiares y no tengo ninguna mutación, es decir, no me pidieron ningún test, no tengo ninguna mutación identificada, es el mismo riesgo de la población general. Y en base a esto se hacen las recomendaciones. Este es el paciente que va a asesoramiento genético, ¿no? Solo por el interrogatorio, y el genetista lo que hace es pedir el testeo de las mutaciones germinales. Además de decirle qué estudios se tienen que hacer como preventivos o qué procedimientos. Bien, entonces, en este sentido, con todos los testeos germinales, nosotros encontramos un 50%, podemos explicar un 50% de los cánceres de mama hereditarios, ¿sí? Hay un otro 50% que no lo podemos explicar, que creemos que es espontáneo por replicaciones sucesivas de las células, y otro 50% del cual un 15, un 20% ya lo podemos detectar, ¿no? Que es la mutación del BRCA1, todos estos otros genes que les nombré, otros síndromes, y todos estos que vemos acá que intervienen en la misma vía de reparación que la recombinación homóloga junto con el BRCA. Es decir, está alterada esa misma vía que repara el ADN y por eso se acumulan mutaciones. Y hay otro porcentaje que se refieren a estos polimorfismos de simple nucleótido que son desconocidos y no podemos identificar. Seguramente acá caen todos los síndromes familiares o de cáncer de mama familiar que no podemos identificar el gen. Bien, entonces, ¿cuál es la prevalencia de las mutaciones en la población general? Es baja, 0.1 a 0.3% en la población general. Ahí vamos, la población askenazi, judía askenazi, es del 2%, aumenta más. Entonces, una paciente que tiene antecedentes en su familia de cáncer de mama y encima judía askenazi, yo voy a hacerle un panel para judíos askenazi que incluye la evaluación del BRCA y algunas proteínas de la vía de recombinación homóloga, ¿sí? Porque todo este linaje tiene un riesgo aumentado de tener mutaciones del BRCA y de otros tumores, ¿no? Entonces, dentro de esta población askenazi, el 90% de los casos que tienen BRCA mutado y es judía askenazi tienen 3 sitios de mutaciones. En el BRCA1, en esta localización, estos 2 sitios, y en el BRCA2, esta localización. ¿Cuáles son los test que les voy a pedir, no? Lo vamos a ver ahora. Este es el riesgo que tienen las pacientes que tienen mutaciones del BRCA1 y del BRCA2,
¿sí? Como ven acá la localización del gen BRCA en el cromosoma 17 y en el cromosoma 13, respectivamente, el riesgo de cáncer de mama es de un 50 a un 85%. De un segundo cáncer de mama, de un segundo primario, del 40 al 60%, por eso el control. Y de cáncer de ovario, de un 15 a un 45%, por eso también la recomendación después de sacarse los ovarios. Cada subtipo le va a dar un fenotipo distinto, es decir, para las pacientes que tienen mutación del BRCA1 van a tener un subtipo molecular, un subtipo histológico más frecuente, por ejemplo, el carcinoma ductal infiltrante es el más frecuente en BRCA1, también en BRCA2. ¿Sí? El medular atípico de estos subtipos menos frecuentes que les decía, acá va a estar presente en un 10%, no van a haber lobulillares, eso es más frecuente en mutaciones del BRCA2. Los grados histológicos 3 o altos son más frecuentes con el BRCA1. La expresión de receptores de estrógeno es más frecuente en el BRCA2. La expresión del HER2 en ninguno de los dos es frecuente. Por eso decía que los tumores que expresan el HER2 son mucho menos frecuentes de tener mutaciones en el BRCA. ¿Sí? La presencia de carcinoma in situ, más frecuente en BRCA2. Y la prevalencia de cáncer de mama, que es variable, un poco más frecuente en los pacientes que tienen mutación de BRCA1, pero en los dos es importante, ¿no? Y la prevalencia de cáncer de ovario, también, hasta un 38% si es BRCA1 y un 30% si es BRCA2. ¿Qué hace entonces el asesor genético? Entonces, paciente que tuvo cáncer de mama antes de los 50 años, es candidata a pedirle un test genético, ¿sí? Germinal. Paciente que tiene cáncer de mama bilateral o multicéntrico, sincrónico, es decir, que aparecen los dos tumores al tiempo, o metacrónico, que aparece uno y tiempo después aparece otro, también es candidato. Cáncer de mama en el hombre es candidato a pedirle un testeo de estos. La etnia, por ejemplo, la paciente que es judía askenazi y tiene cáncer de mama, bueno, ella es candidata. Dos o más casos en familiares cercanos de primero o segundo grado. La mamá, el hermano, la abuela. Bien. Cáncer de mama y otro tumor primario en el mismo individuo, lo mismo, que se repita, es candidato. Cáncer de mama triple negativo, lo que hablábamos antes, habitualmente los triple negativos se vinculan a esta mutación en el BRCA, antes de los 60 años. Bueno. Y familias que ya tienen el síndrome, cualquiera que sea el síndrome familiar, es candidato a testearle, a hacerle un testeo genético. ¿Qué es lo que se pide? El panel Askenazi, que les decía que testeaba BRCA1, BRCA2 y algunas proteínas de la recombinación homóloga, esta vía de reparación de ruptura de doble cadena del ADN. Secuenciación completa de los genes BRCA1 y BRCA2, esta es la que se pide más frecuentemente. Cuando se tiene una mutación familiar identificada y pedirle a los otros individuos de la familia, se le pide un test particular. O cuando voy a evaluar grandes rearreglos de lesiones o inserciones, se le pide un MLPA, también muy escuchado dentro de las genetistas. Bueno, ¿qué hago yo con el resultado del test? Pues eso es importante, la información que se le da al paciente. Si es positivo para la mutación, bueno, ¿eso qué conlleva? Un riesgo para los familiares, hay que sabérselo transmitir, por eso el genetista es el que recibe esa información y sabe transmitírsela al paciente y a los familiares. Puede incluir como medidas preventivas cirugías, como les explicaba de la oforectomía, conlleva una vigilancia más estricta, están descritas fármacos que se usan como farmacoprevención, como por ejemplo el tamoxifeno, en pacientes que no tienen cáncer de mama, pero tienen el riesgo de tenerlo, cambios en el estilo de vida, mantener bajo peso, no fumar. ¿Sí? Si el resultado es negativo y se confirma que es un verdadero negativo, entonces va a tener el mismo riesgo que la población general. No necesita mayor intensidad en los estudios o en las intervenciones. Si no está informado o es indeterminado, acá hago hincapié porque es importante esto, entonces hay un riesgo que yo sé que es moderado y esto es lo que se discute en los comités de genética, ¿no? ¿Cómo voy a seguir al paciente? ¿Qué le voy a ofrecer? Tanto a él como a la familia. Y si existen estas variantes de significado clínico incierto, ese es un gris, porque estamos frente a un síndrome familiar que no sabemos si es hereditario y también hay que discutirlo en comité. Lo que menciona acá Andrés es fundamental a la hora de la información escrita en el papel, ¿sí? Donde el médico o el genetista debe tener muy claro esto. Y uno debe ser
en lo que hace a la exposición del resultado lo más concreto posible y claramente determinarlo en estos 3 puntos: positivo, negativo o una variante de significado clínico incierto, por lo que nos conlleva a nosotros, a los responsables en este caso de informar este tipo de datos, de ir siempre a las bases escritas a nivel mundial. O sea que antes de cada resultado, porque puede haber un resultado que sea una mutación positiva, exacto, que esté escrita o no escrita. Estas variantes de significado incierto son realmente una complejidad en la interpretación y hay que ir a las bases. Por eso, más allá del resultado, uno tiene que ir a verificar a todas las bases internacionales respecto a esto escrito. Bien. Acá vamos a cambiar de tema. Si alguien tiene una pregunta acerca de cáncer de mama hereditario o familiar. Si no, seguimos entonces. Entonces, como unas 20 diapositivas. Entonces, el tratamiento inicial locorregional para la paciente que tiene un cáncer de mama en la mama o que tiene compromiso hasta los ganglios puede implicar un tratamiento previo antes de la cirugía y la adyuvancia, que es el tratamiento posterior a la cirugía. ¿Y en qué se va a basar este tratamiento? Depende del subtipo tumoral. Entonces, si estoy frente a un paciente que tiene un subtipo luminar, es decir, que depende de las hormonas, está comprobado que el tratamiento hormonal antes de la cirugía no reduce el tamaño tumoral, no beneficia a la paciente, se lo puedo dar después y no tiene ninguna implicancia. Entonces, el tratamiento para reducir el tamaño tumoral antes de la cirugía, que es uno de los objetivos de la neoadyuvancia, es con quimioterapia. Si la paciente tiene expresión de HER2 y es un subtipo HER2, el tratamiento habitualmente, por no decir casi siempre, es quimioterapia y anticuerpos, ¿no?, contra esta vía del HER2. Y si es un subtipo triple negativo, siempre es quimioterapia. Y habitualmente esos tratamientos son de una duración de 6 meses. Luego se hace el tratamiento local, siempre se hace el tratamiento local, así haya desaparecido el tumor por el tratamiento previo, siempre se hace. Y puede ser una mastectomía y evaluación de la axila con el ganglio centinela, o una cirugía en menos, como una cuadrantectomía y evaluación de la axila. Y el tratamiento posterior va a ser habitualmente radioterapia, si tiene receptores hormonales positivos, independientemente del porcentaje, va a incluir hormonoterapia, que puede ser tamoxifeno o inhibidores de la aromatasa. Si son luminales B, que ese es el subtipo que depende de las hormonas, pero que tiene un Ki alto, ahí es donde yo puedo pedir una de las plataformas que ya están validadas. Acá es difícil entrar dentro de este rubro porque ya hay plataformas validadas con muchos estudios prospectivos. Es el famoso Oncotype que se pide en esta situación. Si es HER2, depende si hizo neoadyuvancia, si hizo un tratamiento antes, y depende de si tuvo tumor residual en la cirugía o no. Y ahí va a variar, que habitualmente siempre es con anticuerpos, con o sin quimioterapia, dependiendo de eso que hablamos, si hizo neoadyuvancia o si tiene tumor residual. Y si es triple negativo, va a depender el tratamiento adyuvante del tumor residual. Y habitualmente es con quimioterapia. Si no tiene tumor meses, si es con hormonoterapia, hasta 10 años, es lo que está descrito. Y estas son las plataformas que se usan para pacientes que son luminales B, que dependen de las hormonas y tienen un Ki alto. Y esta es la plataforma que más se usa, el Oncotype. ¿Y qué es lo que va a dar? Bueno, estas plataformas lo que dan es una información pronóstica y predictiva que ya está validada en estos estudios que los tenemos ahí debajo de cada una. Del MamaPrint tenemos 3 estudios, del Oncotype 5 estudios y el EndoPredict 3 estudios. Correlaciona los factores clínico-patológicos, tiene estos estudios de validación prospectiva y retrospectiva, y para los dos, prospectiva y retrospectiva, ambispective, y orientan a la práctica. ¿Qué dicen? Dicen un riesgo de recaída a 10 años en una paciente que tiene un tumor localizado y se le hizo una cirugía, y según esto la necesidad o no referidos al cáncer de mama y otros de referencia, y en base a eso dan un score. Este es el Oncotype, el que más se usa acá en Argentina,
Y en este gráfico es como ellos lo informan, ¿sí? A través de un score que entre más alto sea, mayor es el riesgo de recaída en 10 años. ¿Qué es lo que evalúan? 21 genes, 16 genes relacionados con el cáncer de mama, 5 de referencia, y en base a eso dan un score. Y esto es lo que nosotros usamos en el consultorio en la práctica. Depende si es una paciente mayor o menor de 50 años, cambia un poco el riesgo de recurrencia, y de acuerdo al recurrence score, al score que le dé, tiene una riesgo de recurrencia a 10 años, que puede aumentar a mayor recurrence score. Entonces, a las pacientes... ¿Es un algoritmo respecto a los genes que está sacando esto, el score que te da? Exactamente. Evalúa estos genes y de acuerdo a la expresión de los mismos, porcentaje de expresión, te da un score de riesgo. ¿Sí? Y yo, de acuerdo a la edad, puedo sumarlo a este score y decir, ¿una paciente joven se beneficia cuando tiene un score bajo? No, no se beneficia de agregarle quimioterapia. Una paciente se beneficia si tiene un score entre 21 y 25, sí, mire, se beneficia a un 6.4%, a un 8.7%. Entonces a estas pacientes debería ofrecerles quimioterapia después del tratamiento quirúrgico. ¿Sí? ¿Y estos algoritmos son distintos si vos tenés el Oncotype o si tenés otro método de lectura o está... Sí, es distinto. Puesto, hay guías donde te dicen cómo es. Es distinto. Por ejemplo, mire acá el MamaPrint, que también se usa acá, está menos difundido, evalúa más genes y este simplemente es blanco-negro. ¿Riesgo alto o riesgo bajo? Y ella te dice, el riesgo alto necesita quimioterapia. Sí. Bien. Habitualmente estos trabajos se hicieron sobre pacientes que no tenían ganglios axilares positivos. ¿Sí? Hay algunos trabajos que los incluían, es decir, con esto te quiero decir que las pacientes que tienen ganglios positivos habitualmente se les indica quimioterapia. Eso siempre se discute. Siempre. Bien. Bien. Porque digo que, digamos, este es un rubro que ya está muy, muy conservado, porque hay un laboratorio que ya lo distribuye acá en Argentina, que es Genomic Health. ¿Sí? Sí. Bien. Bueno, y para hablar del paciente metastásico, nosotros usamos cierta terminología, ¿no? Es un paciente que se le diagnosticó cáncer de mama y en la evolución está sin enfermedad y aparece la metástasis. Ese tiempo que transcurrió es lo que nosotros llamamos intervalo libre de enfermedad. Es lo que nosotros tratamos de aumentar con los tratamientos. Cuando un paciente es metastásico y recibe una primera línea de tratamiento, es el primer tratamiento, sea con lo que sea, quimioterapia, hormonoterapia, lo que sea, es el primer tratamiento que recibe cuando se constata que es metastásico. Si progresa ese tratamiento es una segunda línea y si progresa una tercera línea. Y el tiempo que transcurre entre cada una es el intervalo libre de progresión. Y en general, entonces, el paciente que se le diagnosticó, desde el momento que se le diagnosticó y pasó todo esto, es decir, un intervalo libre de enfermedad, tuvo metástasis, hizo primera, segunda línea y muere, ese tiempo se llama sobrevida global. Todos estos tiempos son parámetros de beneficio clínico que uno busca en los estudios con los tratamientos. Entonces, en pacientes metastásicos luminales, básicamente el tratamiento es con hormonas y actualmente aparecieron nuevos fármacos que inhiben el ciclo celular. Los inhibidores de quinasas dependientes de ciclinas. Bien. Un paciente que progresa estos tratamientos tiene la posibilidad de acceder a otro tipo de tratamiento dirigido que es sobre la vía de PI3K y son los inhibidores del PI3K subunidad alfa. Y un tercer tratamiento que no es hormonal es el everolimus, que inhibe el mTOR, es la misma vía de PI3K. Entonces, todos estos tratamientos habitualmente van asociados a hormonas, que pueden ser inhibidores de la aromatasa. Y ahí va nuestra primera intervención, una paciente que tiene un tumor luminal, que es metastásico. La primera línea estándar es hormonoterapia y un inhibidor de ciclina, que puede ser palbociclib, ribociclib, abemaciclib. En este momento, el oncólogo ya sabe que cuando instauró ese tratamiento, esa paciente tiene un beneficio que habitualmente por los trabajos puede llegar a los 2 años cuanto mucho, pero lamentablemente va a progresar, va a generar mecanismos de resistencia
tanto a las hormonas como a los inhibidores de ciclina. Eso ya lo sabemos de antemano. Entonces, cuando tenemos a esta paciente metastásica que le indicamos esta primera línea, ya uno le puede ir pidiendo la mutación de resistencia hormonal, que es la de PI3K. Y eso se pide a través de NGS o de PCR. Y ya hay un trabajo que nos dijo que a estas pacientes en esta situación, cuando se le indica un inhibidor de PI3K, como vemos acá en el gráfico, entonces la vía de los estrógenos y la vía de proliferación PI3K, AKT-mTOR, que aumenta el crecimiento celular, si yo la inhibo, inhibiendo los estrógenos por un lado y agregándole un fármaco inhibiendo el PI3K, disminuye el crecimiento. Y eso lo vimos en este trabajo prospectivo, fase 3, que es el SOLAR-1, que agregaba un tratamiento hormonal distinto del primero, más el alpelisib, que era un inhibidor de este PI3K. Eso es importante identificarlo en la paciente metastásica. Luminal. Bien. Cuando estamos hablando de pacientes metastásicos HER2 positivo, todo el tratamiento va dirigido a esta vía del HER2, habitualmente durante toda la vida de su enfermedad. Siempre hay que tener inhibida esta vía, ¿sí? Y va asociado o no a quimioterapia. Entonces, desde el famoso trastuzumab, que puede combinarse con pertuzumab, esos son anticuerpos asociados a quimioterapia, los inhibidores de tirosinquinasa, lapatinib y neratinib, y uno más novedoso que es el tucatinib. Y se usan en esas líneas, ¿no? Entonces el trastuzumab y pertuzumab se usa como primera línea. Hay una molécula que también usamos que es el trastuzumab asociado a quimioterapia, todo en un fármaco, ¿sí? Que se usa en segunda línea, y en tercera línea los inhibidores de tirosinquinasa. Eso es habitualmente la historia del cáncer de mama HER2 positivo. Pero ahí lo único que podemos intervenir nosotros es con la inmunohistoquímica de la biopsia inicial, dando el subtipo tumoral HER2 positivo o el FISH, si en caso de que lo requiera, y en las biopsias de las metástasis, ¿sí? Si un paciente sigue el mismo patrón de los tumores HER2 positivo, es decir, en la evolución hacia metástasis hepática, luego pulmonar, bueno, tengo que seguir este tratamiento. Si cambia ese patrón, por ejemplo, que de inicio haga metástasis en el sistema nervioso central o en los huesos, tengo que biopsiarlo y ver si no es que perdió la vía del HER2 y necesito otro tratamiento como la quimioterapia. O al revés, ¿no? Si es un paciente luminal que hace metástasis hepática, rápido, no me lo espero, entonces lo biopsio, mando esa muestra para que me informen el HER2 y cambiar el tratamiento. Y ahora hay tratamientos novedosos que van contra los mecanismos de reparación, de acuerdo si es una paciente que tiene una mutación de BRCA germinal, por eso la mutación germinal no solo me sirve para orientar a la familia y el asesoramiento genético, sino que también para instaurar un tratamiento, ¿sí? Que en este caso es el olaparib, ¿sí? Que también tiene efecto sobre cualquiera de las mutaciones, eso está escrito, algunas están ya validadas en ensayos fase 3, de la vía de recombinación homóloga, ¿sí? No solo el BRCA1, sino también BRCA2, PALB2, ATM, CHEK2, ¿bien? Bien, la de PI3K, que era la que hablábamos en las pacientes luminales que progresan a inhibidores de ciclina. En pacientes triple negativo, la inmunoterapia, en ese caso vamos a nombrar algo de la expresión de PDL1 que la vemos por inmunohistoquímica. Y otros tratamientos más novedosos e indicaciones agnósticas significan indicaciones que sirven para cualquier tipo tumoral y es la presencia de fusiones NTRK o inestabilidad microsatelital. ¿Sí? Que se puede hacer por cualquiera de estas metodologías. Habitualmente la inestabilidad es por inmunohistoquímica y la fusión de NTRK es por NGS. Y eso da la posibilidad de usar fármacos con altísima respuesta, ¿sí? Ya comprobados en ensayos fase 2 en esta situación. Entonces, a las pacientes que tienen mutación del BRCA, yo puedo darle un inhibidor del PAR, es decir, cuando tiene mutación del BRCA, es una paciente que si tiene daño en el ADN, esta vía de reparación está alterada, no se puede reparar. Y si yo le inhibo otra vía de reparación, que es donde interviene el PAR, por ejemplo, la reparación por decisión de base, le estoy inhibiendo 2 vías de reparación y la célula va a morir, no va a proliferar con mutaciones. Ese es el objetivo de agregar este inhibidor del PAR. ¿Y a dónde lo uso? En pacientes que son triple negativos o algunas de las que expresan receptores hormonales y por ahí son bajos. Y ya hay ensayos fase 3 que me avalan el uso de este tipo de tratamientos. La mutación del BRCA puede ser hallada por la línea germinal o también yo tengo
una paciente que le hice un testeo somático y le encontré mutación del BRCA o mutación de la vía de recombinación homóloga y le puedo sugerir una evaluación de la línea germinal y si la tiene, uso este tratamiento. Se cree que estos pacientes también son sensibles a un tipo de quimioterapia que es a base en platinos, además de estos inhibidores del PAR. Cuando estamos frente a un paciente triple negativo, actualmente hay una aprobación de inmunoterapia para los que expresan PDL1 y esto es por inmunohistoquímica, por una plataforma de ventana que se usa que da un score, un índice entre las células inmunes que marcan PDL1 y el porcentaje del área tumoral. Si ese índice es positivo, me avala el uso de inmunoterapia con inhibidores de PDL1 y quimioterapia a base de este trabajo fase 3 que se publicó no hace más de un año. Los resultados estuvieron a finales del año pasado. Todavía es polémica la indicación porque otro tipo de fármacos que van contra el mismo blanco no dieron buenos resultados como este, pero está aprobada por la ESMAD. Bien, y acaban las indicaciones agnósticas que sirven para cualquier tipo tumoral. En el caso de cáncer de mama es muy efectivo en el subtipo de cáncer de mama secretor y que son las fusiones de NTRK que se hacen por NGS habitualmente. Se puede hacer por inmunohistoquímica y FISH, pero tiene baja tasa de falsos, puede tener falsos positivos, falsos negativos. Con NGS reducimos todo eso al máximo. Y los tratamientos que podemos usar es el larotrectinib y entrectinib. ¿Sí? Estos ensayos que se hicieron con esta molécula son fase 2 en múltiples tipos tumorales y mostraron una respuesta de reducción tumoral cercana al 70%. Por eso la importancia de estas indicaciones. Y la frecuencia de que estén, si es baja, es muy baja, cercana al 1% o menos. Bien, este es el PUN análisis de todos los ensayos que se hicieron con entrectinib, fase 1, fase 2, fase 3, y acá llegaron a tener una respuesta objetiva de un 57%. Bien. Y otra de las indicaciones agnósticas para cualquier tipo tumoral, sea mama, sea cualquier otro, es la presencia de inestabilidad microsatelital, que la vemos por inmunohistoquímica, que si es un paciente que tiene déficit de esta vía de reparación, esta es una de las vías de reparaciones de daño del ADN de una simple hebra, se puede usar la inmunoterapia, ¿sí? Se puede usar anti-PD1, en este caso pembrolizumab. Otra de las indicaciones agnósticas es el uso de TMB, el número de mutaciones por megabase. Toda esta información de TMB la puede dar la NGS, se informa en la NGS. Y esta aprobación de la FDA es en tumores que tengan más de 10 mutaciones por megabase, los pacientes se pueden beneficiar de pembrolizumab. Bien, y para terminar, entonces esta es la única guía que se ha publicado de ESMO con recomendaciones para el uso de NGS y en cáncer de mama específicamente aplica no a un nivel de indicación en la salud pública, sino a centros académicos de investigación clínica con acceso a ensayos o a uso expandido de fármacos o uso compasivo de fármacos. Y el paciente individual, hablando el tema de riesgo costo-beneficio con el uso de estas plataformas. Y lo que tiene en cuenta esta recomendación es unas escalas de accionabilidad farmacológica, es decir, si tengo fármacos disponibles para ofrecerle al paciente en caso de encontrarla. Y en este sentido, estas son las escalas que se usan, que están disponibles online, en donde el nivel 1 clásicamente apunta a los fármacos que tienen mucha evidencia con ensayos fase 3, el nivel 2 con menor evidencia, el nivel 3 cuando actúan en otro tipo tumoral, que es una mutación que se encuentra en otro tipo tumoral, hay fármacos para ese tipo tumoral, pero no en el tipo tumoral de la paciente que yo estoy evaluando en ese momento. Y así, con menos nivel de evidencia o de accionabilidad, y eso le quita un poco de poder a la indicación que yo haga. Bien, y en cáncer de mama lo que sugieren ellos es que sí o sí tienen que contener estos genes, el estudio de NGS somático, ¿no? El gen del HER2, la vía de PI3K, BRCA, ¿sí? NTRK, algunas mutaciones de resistencia a hormonoterapia, la vía de PTEN, AKT, neurofibromatosis, MDM2. Y este es el panel que nosotros sugerimos, evaluando toda la vía de P3K, los subunidades de la proteína, toda la vía de recombinación homóloga, la inestabilidad microsatelital, la fusión de NTRK, el TMB y el HER2. Y estas que no tienen target disponible hacen a la subclasificación que yo les hablaba antes de cada subtipo.
la subclasificación del triple negativo, la subclasificación del HER2 y de los luminales. Entonces, para concluir, ¿cuál es la información de impacto que nosotros vamos a ofrecer si identificamos un factor pronóstico o predictivo o un biomarcador? En el diagnóstico, el subtipo tumoral, de acuerdo a lo que sea, receptores hormonales positivos, HER2 o KI, a nivel heredofamiliar, si tiene mutación del BRCA, o con el panel Askenazi, o con un MLPA, y a nivel del tratamiento, cuando es loco regional, está esta plataforma como Oncotype, que está, digamos, acá la dirige o la indica este laboratorio Genomic Health, y a nivel metastásico, identificando mutación del P3K, PDL1, BRCA o vía de recombinación homóloga alterada, NTRK, inestabilidad o TMB. Y el informe de NGS, ¿qué tiene que contener? Tiene que contener 6 cosas. 1, los dos biomarcadores de respuesta a inmunoterapia, TMB, inestabilidad, ¿sí? No va a informar el PDL1 porque eso lo hacemos por inmunohistoquímica. 2, los hallazgos genómicos, la mutación que encontramos. 3, los resultados negativos pertinentes de acuerdo a la situación del paciente. Por eso es importante saber por qué le pido el NGS. 4, las terapias con beneficio clínico, los distintos fármacos que tienen beneficio para ese tipo de mutación. 5, si hay ensayos clínicos en curso. Y 6, si hay hallazgos genómicos sin opciones reportables. Bueno, para mí buenísimo. Toda la última parte, la última diapositiva. ¿No los videos? La última diapositiva. Espera que justo está Gustavo almorzando ahí. Sí. En la última diapositiva, lo que me gustó, eso se asemeja mucho a. Espera que podamos permitir, ¿no? Se asemeja mucho a los informes como vemos nosotros desde bioinformática, lo que decías. En principio lo que tenemos que hacer es que el informe tiene que combinar las mutaciones con los productos para hacer clinical trial, o sea, hay que cruzar información entre las mutaciones que tenés con todos estos 6 puntos que decían acá. Sí. O sea, eso me parece que tiene que salir, es el informe de NGS, desde la parte bioinformática. Sí. Eso la plataforma lo tiene, pero yo lo... La plataforma no tenemos que customizar bien para que ellos digan está ok esto que está saliendo. Sí, algo que vimos el otro día, tanto con Andrés como con Matías, no solamente para NGS, porque por ejemplo para las mutaciones que se informaron de PCR, tener por ahí un lineamiento similar. Claro. Bien. Sí, eso es lo que decía Matías el otro día, que el informe, o sea, te dice las mutaciones, te dice nada más, y que tendría que tener más, Claro. más respuestas, o sea, más datos del informe, no solamente la mutación. Sí. Bien, a mí me parece que, bueno, hay preguntas, no sé si están, ¿ustedes nos ven? Por eso no estamos... Sí. A ver, queremos verle la cara a todos. Y, a ver, No sé. no sé por qué no ¿Por qué no los veo yo? escuchamos, pero a mí me parece que la charla de Andrés es completa, actualizada, reúne la mayoría de los puntos críticos que tenemos en nuestra práctica clínica y que es necesario transmitirlo al resto de los especialistas. El viernes ustedes llamaron a una charla general. Me parece que está bueno que también desde el webinar traten de decirnos qué es lo que a ustedes les parece que hacemos un poco más de fuerza, lo que hacemos un poco menos de fuerza. Me parece que hay que acotar la charla, estamos en tiempo más que pasado, hay que hacer un poquito más sharp o finos en lo que es el tiempo para que la gente no lo pierda y sienta que esto es tiempo ganado, no perdido, y que no se desconecte a la hora de discutir las preguntas. Un poco esa es la pregunta a Emi, Alejandro y todos los que estén ahí atrás, que no los vemos. Sí, para mí fue fabulosa la charla, pero sí, decíamos ponerme a ver si No se te escucha, Alejandro.
ahí? Hola. ¿Me escuchás, María? No se escuchó la última, no se escuchó lo que dijiste, ¿eh? Que para nosotros es espectacular la presentación que hicieron. Ahora, sí, yo capaz haría más puntual sobre toda la oferta que tenemos y después más específica sobre cada una de las cosas. Me parece que acá se está haciendo muy específico a determinadas cosas y quizás se hace como muy larga. Sí. Como para presentar lo que tenemos y después ahondar bien en todas. A mí me sirvió un montón. Yo quería hacer una pregunta. Soy Sí. Vanessa. Digamos, una es si el PDL1 lo piden ustedes en cada situación en especial. Y la otra es qué porcentaje de GER2, dos cruces, digamos, es positiva después en FISH, digamos, según referencia. Sí. En relación al PDL1, se pide en aquellos pacientes que tienen un cáncer de mama que son triple negativo. O sea que ese es el subgrupo de pacientes que aproximadamente es el 15% en términos generales de cáncer de mama. ¿Sí? Que es un número también el 15%, pero vos pensás que los triple negativos que pueden acceder a tratamientos sistémicos específicos son aquellos pacientes que tienen metástasis. Entonces, no es para todos los pacientes con cáncer de mama triple negativo, sino que el embudo se va afinando un poquito. Entonces, esa PDL1 que termina siendo hoy en día una práctica rutinaria para aquellos pacientes que pueden ser sometidos a tratamiento en enfermedad metastásica. O sea que llevarlo a un número en Argentina, en el 2018 se diagnosticaron aproximadamente 21.500 cánceres de mama, de los cuales pensá que aproximadamente unos 2.000 pacientes pueden ser triple negativos, que desarrollan metástasis aproximadamente la mitad. O sea que 1.000 pacientes vas a tener en toda Argentina por año con cáncer de mama triple negativo. Entonces, ese es el número para PDL1, que me parece que uno lo tiene que tener en carpeta, uno tiene que saber a qué prestaciones, a qué obras sociales, o qué prepagas y qué cantidad de cáncer de mama tiene cada una de esas prepagas para poder establecer un número, así uno lo hace de más o de menos, pero ya esa herramienta es imprescindible hoy en día para prescribir inmunoterapia en cáncer de mama. La segunda pregunta es HER2 de 2 cruces. Yo te voy a decir que depende mucho del laboratorio de patología, a pesar de que uno diga que, bueno, que es una técnica súper validada, que bien como te mostró Andrés, hay ya guías de consenso súper establecidas. Roche tiene hecho más de 1 millón o 2 millones de HER2 a lo largo de la aparición del trastuzumab y de HER2 en la fines de la década del 90. Entonces, el problema es el laboratorio de patología que emite ese informe. Nosotros en la práctica podemos decir que un 20% para dos cruces y que después va a un estudio complementario. Esa es más o menos la práctica cotidiana. Pero bueno, parece que vamos a recibir, si HER2 está hecho en otro sitio. No, de 2, uno diagnostica 2. Y en general, el porcentaje de HER es como en la positividad. Entre otros, 15-20% de cáncer de mama global es HER2 positivo. Ah, ok. O sea, el 20% es HER2 positivo y el 20% de ese 20% No, va para el tratamiento. y del 2 cruces, ¿cuánto qué Dos cruces es aproximadamente 20% de todos los HER2. Y vos decís, ¿cuántos van a positivos y cuántos van a negativos? Y estimá que es 80 positivos y 20 negativos. Ok. Esa población es distinta. El HER2 positivo, porque no solamente tiene tratamiento en enfermedad avanzada, sino tiene tratamiento en enfermedad temprana, como bien te mostró Andrés. En adyuvancia o neoadyuvancia, antes de la cirugía del tumor de mama, los pacientes reciben tratamiento anti-HER. Y hoy en día hay por lo menos 7 medicamentos anti-HER. O sea que realmente es una necesidad de la población, de los pacientes y de los médicos que vemos cáncer de mama.
otro punto importante es que es el testeo de aquellos pacientes que fueron HER2 negativos en su tumor primario y se vuelve a hacer una biopsia. En la metástasis se le pide el HER2. O sea que de todos los pacientes con cáncer de mama que se hacen biopsia por su metástasis, se vuelve a pedir el HER2. O sea que ese es un número o un dato que ustedes tienen que tener en la cabeza. O sea que de todo el universo de pacientes que hacen metástasis, se vuelve a pedir el HER2. Aunque sea negativo. Aunque haya sido negativo en el tumor primario. Cuando el paciente desarrolla metástasis, se vuelve a hacer porque existe un porcentaje de conversión, ¿sí?, dado por la heterogeneidad tumoral. Genial. Bien. Que... ¿Tenemos alguna pregunta más? ¿Quieren que de la charla de Andrés, que fue realmente excelente, y que se las comparta y las deja en el sistema, las dejamos en ese drive que establecimos como vínculo? Así le vuelven a pegar una mirada acerca de algunas dudas. A nosotros nos importa mucho qué es lo que Biogenar puede hacer por las mujeres con cáncer de mama y con estas plataformas que ha mostrado Andrés. Tanto la plataforma obligatoria de tener receptores HER2, Ki67, PDL1, ¿sí? Y después ver Oncotype, MamaPrint y algunos otros modelos de NGS que son los que a nosotros nos interesan. Nosotros generamos, Alejandro, una plataforma que Andrés la mostró el otro día, y el PET-scan, que también es importante para poder determinarlo, en nuevas drogas que vienen en curso, que ya están, el Alpelisib. Nosotros generamos esa plataforma, o sea que ustedes vuelvan a mirar lo que Andrés les dejó el otro día también en carpeta, sobre la charla de Andrés y qué es lo que está escrito acerca de qué es lo que nosotros necesitamos como modelo de firma genética en cáncer de mama. Perfecto, perfecto. Sí, a mí lo que me queda después es ver el tema de los algoritmos estos, que son distintos entre el Oncotype y el MamaPrint, para ver cómo los trabajamos, pero tenemos que trabajar con ustedes, obviamente. Bien. Bueno, sería muy bueno tener el viernes, si se puede hacer el webinar para abrirlo, tratar de hacer un poquito más concentrado, aplanar un poquito más el volumen de información, que lo vamos a hacer con Andrés, y para tener bien en claro qué es lo que qué mensaje quiere que ustedes, que nosotros demos al resto de los médicos, en virtud de cuáles son las oportunidades o las ventanas de oportunidades que hay en Biogenar. Nosotros, Andrés me había pasado como el título para hacer la invitación. Y la idea es invitar a mastólogos, a ginecólogos, a clínicos en general. ¿Cómo quieren que hagamos la primera invitación? No. Oncología clínica, mastología, ginecología, y si querés patología también. A mí me parece fundamental que estén los patólogos. Sí, obvio. Vale. Y patología. A mí me parece que aunque juntemos 20 personas, se tiene que empezar, no lo dilatemos. Por eso hicimos, y Andrés realmente hizo esta charla en tiempo corto récord, pero me parece que es necesario ya tener una huella y empezar a caminar, ¿no? Sí, no, impecable. Escúchame, el número así más o menos 20, o sea, elegimos a la gente que queremos que se sume para esta primera etapa. Como mínimo 20 se arranca. Sí, a mí me parece. Sí, me parece que de vuelta, de que sean conocidos nuestros que puedan hablar, entender, sin filtro, para mejorar todo, entonces. Sí, o bien tomás una población grande, o bien tomás algunos representantes que puedan amplificar lo que nosotros escuchemos o discutamos en Biogenar. Me parece que ese es el punto. Dale, perfecto. Bueno, muchas gracias a todos. Dale, gracias Andrés, Matías, gracias. Gracias a los dos. Gracias, Gracias. Gracias por el puntapié inicial. Después hablamos. Beso. Chao. Chao. A ver acá cómo se sale. Adiós. Dice.